Quien te habla y te saluda, el pastor David Caro, desde mi amada Colombia. Y precisamente la noticia y de lo que vamos a hablar en este video tiene que ver con una noticia importante de últimas horas que estremece a nuestro país Colombia y que hace que toda la región y países de todo el mundo coloquen su mirada ahora mismo con lo que está sucediendo en Colombia con respecto a la noticia que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro. Muchos son los cristianos hoy que hablan y dicen que esto tiene que ver quizás con la respuesta de Dios a las oraciones de un pueblo que oraba desde que un hombre como Gustavo Petro había tomado las riendas de la presidencia de Colombia. Y la noticia es tendencia. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro no terminaría en el 2026 su gobierno. Gustavo Petro tendría que abandonar próximamente su gobierno, su presidencia. ¿Y esto por qué? Porque se ha determinado de que se violaron los topes de financiación que según la ley no podía sobrepasar. Y con un reporte reciente que había hecho entonces en los tiempos de campaña FECODE, Federación Nacional de Educadores, a la campaña de ese entonces de Gustavo Petro como candidato a la presidencia de Colombia, y que no habían sido reportados a la Comisión Nacional Electoral del país, con estos 500 millones de pesos, entonces se estarían violando los topes electorales, lo cual tendría que, para Gustavo Petro, que en este momento es presidente, tendría que aplicarse el Código 109 de nuestra Constitución, que reza que cuando sucede una situación donde se violan los topes de financiación permitidos para una campaña, en este caso presidencial, tendría que abandonar el cargo, tendrían que sacarlo de la presidencia. Gustavo Petro no terminaría siendo el presidente de Colombia, y obviamente la vicepresidencia también tendría que abandonar su cargo. Y hoy nos encontramos con esta noticia nacional, pero que le da la vuelta al mundo. ¿Y por qué muchos cristianos y mucha parte de la iglesia mundial consideran que esto tiene que ver con que Dios ha respondido las oraciones, las súplicas que se hicieron, ayunos que, aleluya, hizo la iglesia del Señor desde que un hombre como Gustavo Petro tomó las riendas del país? Recuerde que este hombre, Gustavo Petro primero fue uno de los presidentes que declaró que Israel, la nación de Israel, era genocida. Fue el presidente que se opuso a lo que Israel, o a la defensa que Israel presentó desde el 7 de octubre fue atacado por el grupo terrorista Hamas. Y mientras de apoyar a Israel, se puso de parte exclusiva de los palestinos. Segundo, Gustavo Petro es aquel hombre que un día declaró que él no era amigo de mezclar o de meter a Dios al gobierno nacional. Que el gobierno y su liderazgo como presidente era aparte de Dios. Y que Dios no podía él meterlo al gobierno ni a su liderazgo. Y esto, según él, lo hacía diferente del presidente Nayib Bukele, quien él declara que él está como presidente en El Salvador del lado de Dios y del pueblo. Tercero, Gustavo Petro fue el que recientemente elegido y estando como presidente electo le entregó a Colombia en un rito a Colombia, en un rito de brujería, se la entregó a las tinieblas antes de que hubiese una celebración y una posesión que tenía que ocurrir cuando él
valga la redundancia, tuviera que posesionarse, Gustavo Petro entonces ofreció a Colombia primero, hizo una posesión espiritual con personas que no aman a Dios, que son incrédulas, que son idólatras y que tienen mucha mezcla, además de la idolatría, con la brujería, aunque la brujería es un tipo también de idolatría. Amado hermano, estamos frente a un hombre que es enemigo de Dios y que no quiere nada con Dios y que inclusive está en contra del pueblo cristiano. Y ahora lo que parecía, entre comillas, imposible, se hace posible, frente a que no queda sino esperar que se aplique en Gustavo Petro el código que reza nuestra nación, donde por violar los topes de financiación de su campaña electoral tendría que abandonar el cargo de la presidencia y el nuevo gobernante sería el que en el momento esté como presidente del Senado. Lo que sigue, según los expertos políticos, es que la Cámara de Representantes y el Senado tendrían que llamar a juicio político al presidente Petro y a través de ese juicio político aplicar precisamente la condena política, que en este caso es la destitución del cargo de la presidencia, aplicando así este código 109, que es reciente, relativamente hablando, en nuestra Constitución. Esto, según los expertos, pudiera darse entre a finales de este año 2024 o a principios del 2025. Algunos dan gloria a Dios porque lo que se temía era que un hombre como Gustavo Petro, socialista, se perpetuara en el poder con las artimañas que este sector político ha hecho también en otros países, como por ejemplo Venezuela y como por ejemplo Cuba. Amado hermano, esta es una noticia que nos alegra y le damos gloria a Dios. No es nada personal contra Gustavo Petro, desde que mientras él siga siendo presidente, los que hacemos parte de la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, tiene que respetar el liderazgo del presidente del país, ya que esto nos manda a hacer la Biblia. Pero nos recuerde que nuestra pelea precisamente es de rodillas y con nuestras manos levantadas a Dios, pidiendo por nuestra nación. Así que agradecemos a muchos que de diferentes países nos ayudaron a orar desde que Gustavo Petro había tomado la presidencia. Pero tenemos que seguir orando porque hay una alerta que muchos de ustedes que no son de Colombia tienen que saber y conocer a la luz de lo que es el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro está llamando a toda Colombia a salir a protestar muy pronto a las calles de Colombia. Y la gente que está siendo convocada, hermano, son ese tipo de personas que en otros tiempos y otros momentos contra otros presidentes han salido precisamente para hacer vandalismo y para destruir, aleluya, las infraestructuras de lo que hay en Colombia. Y no queremos que lo que ha pasado en otras naciones se repita en Colombia. Porque recientemente Gustavo Petro inclusive empezó a pagar la suma de $1 millón de pesos colombianos, aproximadamente $250, a las personas que según la política de Estado, si dejan de delinquir, iban a tomar esa suma. Y resulta que precisamente esa gente que tiene, que responder a la ley terrenal por sus delitos, son los que están siendo convocados y están convocando a otro tipo y a otros sectores de mucho cuidado, precisamente para que salgan a ejercer el poder en las calles y, según ellos, ejercer el derecho por haber votado por el presidente Gustavo Petro. Tenemos que orar porque la oración tiene poder. Y nuestra Colombia amada, deseamos que sea una nación donde fluya el Espíritu Santo de Dios, producto de que hay una iglesia velante y orando. A ustedes les agradezco sus oraciones por nuestro país. Que Dios nos ayude para los días venideros que pueden ser difíciles, pero que sabemos que Dios
permitirá lo que tenga que permitir, pero la iglesia tiene que estar velante. Muchas gracias a todos los que oran por nuestra nación, por nuestro país, por este ministerio, por cada pastor de Colombia. Que el Señor del cielo me le bendiga y comparta por favor este video, esta información que mucho pueblo tiene que conocer. Bendiciones para todos.